Y gracias al Señor porque podemos regresar a Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Hoy tenemos planeado concentrarnos en los versículos 1 al 13. Podríamos titular el sermón del día de hoy: Contrólate o pecarás. Contrólate o pecarás. Una verdad vital. Leamos el texto que pensamos estudiar el día de hoy, aquí en Primera de Corintios 10, versículos 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este es un texto hermoso, sumamente útil, sumamente importante, y recordemos que se encuentra en el contexto de los capítulos 8, 9 y 10. Y recordarán que aquí en 1 Corintios 8:1 al 11:1 encontramos 4 verdades que te enseñan cómo ejercer tu libertad en Cristo. Y estudiamos las primeras 2. En el capítulo 8, en primer lugar, estudiamos la limitante de la libertad. En segundo lugar, en el capítulo 9, estudiamos la ilustración de la libertad. Y hoy vamos a empezar con las últimas 2. Nos va a tomar unos 3 sermones, si el Señor quiere, cubrir las últimas 2. Estas son las últimas 2. Será la 3 en la lista de 4. Y sería la advertencia de la libertad. Aquí en el capítulo 10, versículos 1 al 22, la advertencia de la libertad. Y la cuarta, la meta de la libertad. En el capítulo 10, versículo 23 hasta el 11:1. Entonces, recuerden que estamos dividiendo 1 Corintios capítulos 8, 9 y 10 hasta el 11:1 en 4 verdades que te enseñan cómo ejercer tu libertad en Cristo. La primera, la limitante de la libertad, la vimos en el capítulo 8. La segunda, la ilustración de la libertad, la vimos en el capítulo 9. Y hoy empezamos con la tercera, la advertencia de la libertad, capítulo 10, versículos 1 al 22. Y la cuarta es la meta de la libertad, en el capítulo 10, versículo 23 y hasta el 11:1. Entonces, vamos a la tercera, la advertencia de la libertad, en 1 Corintios 10, 1 al 22. Y vamos a dividir esta sección en 4 partes para facilitar nuestro estudio. Y vamos a concentrarnos entonces en 1 Corintios 10, 1 al 22, en donde encontramos 4 elementos de la advertencia que te instruyen. Aquí en 1 Corintios 10, 1 al 22 encontramos 4 elementos de la advertencia que te instruyen. En primer lugar, vemos en los versículos 1 al 5
a los personajes de la advertencia. Los personajes de la advertencia. En segundo lugar, versículos 6 al 11, vemos a los ejemplos de la advertencia. Los ejemplos de la advertencia. En tercer lugar, versículos 12 y 13, vemos los principios de la advertencia. Los principios. Y en cuarto lugar, en los versículos 14 al 22, vemos los usos de la advertencia. Los usos de la advertencia. Entonces, los personajes, los ejemplos, los principios y los usos. Veamos el primero. En los versículos 1 al 5 encontramos a los personajes de la advertencia. Los personajes. Observen el versículo 1. Primera de Corintios 10:1. Porque esta palabra conecta el capítulo 9 con el capítulo 10. Recuerden cómo concluyó el capítulo 9, ahí en el versículo 27, Pablo dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí ahora en el capítulo 10, ¿por qué? En otras palabras, aquí en el capítulo 10 vemos varios pecados que son el resultado de la falta de control de el 9:27. Aquí en el capítulo 10 encontramos varios pecados que cometió Israel por no controlar sus deseos. Una gran verdad. Y veremos que estos pecados fueron cometidos por Israel en su viaje del Éxodo a Canaán a lo largo de 40 años, entre alrededor del 1445 a.C. y el 1405 a.C. Entonces, aquí en la primera parte de Primera de Corintios capítulo 10, vamos a ver varios pecados que debemos evitar al controlarnos, al ejercer dominio propio. Y al hacer esto, actuamos como lo vimos al final del capítulo 9, como un deportista que corre con la meta de ganar la carrera. Entonces observen el versículo 1. Porque no quiero hermanos. Esta palabra hermanos incluye a los cristianos a los que Pablo escribió Primera de Corintios, como lo vemos en Primera de Corintios 7:29, por ejemplo. Y entonces Pablo les dijo, versículo 1, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres. ¿Por qué dijo aquí nuestros padres? Porque Pablo fue israelita, y aquí se refirió a sus ancestros israelitas. Así usó Pablo la palabra pateres, en griego traducida padres en Romanos 9:5. Es la misma palabra usada aquí en 1 Corintios 10:1, pateres, padres. Observen cómo regresó al pasado de los israelitas, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros pateres, ahí tienen jóvenes una palabra griega para que puedan hablarle a sus padres como sus pateres. En lugar de decirles papás, pateres. Y ahí tienen ustedes una palabra griega para su vocabulario. Pero observen aquí cómo Pablo regresó al pasado y les dijo, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué significa esto? Esto se refiere a la presencia de Dios manifestada en una nube. Recordarán cuando los israelitas salieron de Egipto, ahí en Éxodo capítulo 13. Y observen cómo Pablo siguió describiendo a los israelitas en el Éxodo. Continúa al final del versículo 1. Y todos pasaron, se puede traducir mejor, pasaron por en medio de el mar. Esto se refiere al momento cuando cruzaron por en medio del Mar Rojo, ¿recuerdan? Después de salir de Egipto en Éxodo capítulo 14. Y continúa versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados. Se puede traducir la palabra bautizados inmersos, sumergidos. Observen en qué al final del 2, en la nube y en el mar. ¿Qué significa esto de que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar? Hay varias opiniones acerca de esto, pero a la luz de Marcos 10, 38 y 39, esto de que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, aparentemente significa
que participaron junto con Moisés y se identificaron con Moisés. Esa es la idea clave aquí. Participación, identificación con Moisés en esta experiencia de ser guiados y protegidos por la nube y de haber cruzado el mar. Observen el versículo 3, cómo el Espíritu Santo sigue describiendo lo que pasó con Israel en el Éxodo. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Esto se refiere a que los israelitas comieron maná durante el Éxodo. Lo vemos ahí en Éxodo capítulo 16. Y continúa versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. La idea aquí es que esta bebida espiritual fue sobrenatural. Esto se refiere al agua que Dios les dio de manera milagrosa. ¿Cuándo pasó esto? Durante el Éxodo. Ahí en el capítulo 17 de Éxodo y Números capítulo 20. Y observen cómo concluye el versículo 4. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La idea aquí es que fue el Señor quien les proveyó esto. Pero observen algo sorprendente en el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Detengámonos ahí. Aquí en el versículo 5, la primera palabra en griego es una palabra que se usa para hacer un contraste fuerte. Observen qué contraste tan fuerte entre los versículos 1 al 4 y el versículo 5. En los versículos 1 al 4 se repite la palabra todos 5 veces. Y en el versículo 5 se refiere a una minoría. Obsérvenlo. Versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Esto es, todos los israelitas que salieron de Egipto fueron guiados milagrosamente por Dios mediante la columna de nube. Y versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos pasaron milagrosamente por en medio del mar rojo en seco. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Esto es, a todos Dios les dio de comer maná milagrosamente en el desierto. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Esto es, a todos Dios les dio de beber milagrosamente en el desierto. Y dice aquí al final del 4 que a todos los siguió Cristo, pero, versículo 5, de los más de ellos no se agradó Dios. Esto es, Dios no se agradó de todos. ¿Cómo sabemos que Dios no se agradó de ellos? Al final del versículo 5 encontramos la indicación. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y aquí viene, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esa palabra postrados expresa la idea de muertos. Esto lo vemos en Números capítulos 14 y 26. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué si en los versículos 1 al 4 todo aparentemente iba tan bien? Porque no creyeron a la palabra de Dios. Esto de nuevo lo vemos en Números capítulo 14 y 26. Dios, versículo 5, los mató en el desierto porque no creyeron a su palabra y Dios los mató como juicio. Esto fue terrible. ¿Qué tiene que ver esto con la libertad cristiana de la que hemos estado hablando en los capítulos 8 y 9? El versículo 6 nos da la respuesta. Y esto nos lleva a los ejemplos de la advertencia. Recuerden, aquí en 1 Corintios 10, 1 al 22, estamos estudiando 4 elementos de la advertencia que te instruyen. Ya vimos el primero en los versículos 1 al 5, los personajes de la advertencia, y ahora pasemos al segundo, en los versículos 6 al 11, a los ejemplos de la advertencia. Y aquí vamos a ver la razón por la que en los versículos 1 al 5 el Espíritu Santo
nos llevó de regreso al Éxodo para hablarnos de estos incidentes en la vida de los israelitas. ¿Cómo se relaciona el asunto de libertad cristiana de los capítulos 8 y 9 con el 10, 1 al 5, esos incidentes de los israelitas en el Éxodo? Aquí viene, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Qué significa esto? Que lo que sucedió con Israel en el Éxodo, escucha esto, es un ejemplo para nosotros. Nosotros incluye obviamente a los corintios y a Pablo cuando él escribió Primera de Corintios y a todo cristiano después de ellos. Entonces, las cosas que vivieron los israelitas hace 3500 años son ejemplos para nosotros. ¿Para qué? El versículo 6 nos dice, observen el propósito práctico para nuestra vida. Versículo 6 de nuevo, mas estas cosas, de nuevo refiriéndose a los versículos 1 al 5, lo que vivió Israel en el Éxodo, como Pablo lo citó en los versículos 1 al 5, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, propósito para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Observen la frase, para que no codiciemos. Esa palabra codiciemos se puede traducir deseemos, de la palabra griega epitumía, un deseo fuerte, para que no tengamos un deseo fuerte, versículo 6, por cosas malas, como ellos tuvieron un deseo fuerte por cosas malas. De nuevo, vean el versículo 6, mas estas cosas, lo que pasó con Israel en el desierto, versículos 1 al 5 en el Éxodo, sucedieron como ejemplos para nosotros, propósito, para que no tengamos un anhelo por cosas malas, como ellos tuvieron un anhelo por cosas malas. Parece que Pablo mencionó este deseo por lo malo, porque el deseo por lo malo fue lo que llevó a Israel a pecar en los versículos 7 al 10. Y observen aquí la sabiduría perfecta del Espíritu de Dios. Como lo explicamos al principio de 1 Corintios 10, esto manifestó una falta de control, una falta de dominio propio. En otras palabras, escucha esto, lo que vemos aquí en 1 Corintios 10, 1 al 6 es lo siguiente. Israel pecó porque no controló su deseo por lo malo. Esta es una verdad muy importante. Escucha de nuevo. Israel pecó porque no controló su deseo por lo malo. Y a continuación aquí en 1 Corintios 10, 7 al 10, vemos 4 ejemplos de pecados causados por no controlar un deseo por lo malo. 4 ejemplos de pecados causados por no controlar un deseo por lo malo. Primer pecado, la idolatría en el versículo 7. Segundo pecado, la fornicación en el versículo 8. Tercer pecado, el tentar a Dios en el versículo 10. Y cuarto pecado, la murmuración en el versículo 10. ¿Por qué razones que Pablo solo mencionó estos 4 pecados aquí en 1 Corintios 10, 7 al 10? Aparentemente porque estos 4 pecados fueron pecados que los corintios estaban cometiendo. Y observen el primer ejemplo de un pecado causado por no controlar un deseo malo. Este pecado es la idolatría. Versículo 7. Idolatría. Dice aquí, 1 Corintios 10, 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. ¿En dónde está escrito eso? En Éxodo 32, 6. Y aquí viene la cita de Éxodo 32, 6. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí el versículo 7 nos lleva de regreso a Éxodo 32. Recordarán que en ese capítulo el Espíritu de Dios describió ese incidente horrendo, cuando los israelitas pecaron adorando al becerro de oro, mientras Moisés estaba allá arriba en la cima del monte Sinaí recibiendo las instrucciones
para construir el tabernáculo. En esa ocasión, ahí en Éxodo 32, Israel estaba gritando, cantando y bailando, probablemente también emborrachándose y pecando sexualmente. Esto es muy posible, porque recuerden que la adoración idólatra en ese entonces incluía inmoralidad sexual, como lo vemos en Números 25. En resumen, Israel estaba fuera de control. Aquí está la idea clave. Israel estaba fuera de control, versículo 7, en ese incidente de idolatría en Éxodo 32, y así como ellos, este es el punto que Pablo quiso enseñar a los corintios, que nosotros debemos aprender. Así como ellos, escucha, si no controlamos nuestro deseo por pecar, vamos a pecar de idólatras. Dice este hombre, pero yo no lucho con la tentación a postrarme ante un santo en un edificio católico. No lucho realmente con la tentación de inclinarme ante alguna estatua, alguna imagen. Bueno, quizás no. Quizás no luchas con la tentación de inclinarte ante una imagen o un becerro de oro, pero seguramente luchas con la tentación a darle más importancia al dinero que al Señor. Y esa es una forma de idolatría. Probablemente luchas con la tentación a darle más importancia a tus ideas personales que lo que dice el Señor en su palabra. Quizás luchas con la tentación de darle más importancia a tu cuerpo, incluso a tu familia, a tu trabajo, que al Señor. Esa es una tentación a ser idólatra. Esa es una manifestación de idolatría. Quizás luchas con la tentación a darle más importancia a tu cuerpo, a tu alimentación, que obedecer al Señor. Esa es otra manifestación de la idolatría. Y por lo tanto, debemos controlar nuestro deseo por colocar cualquier cosa antes que el Señor. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo estamos viendo. Al controlar nuestro deseo por lo malo. ¿Cómo hacemos eso? Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. ¿Cómo hacemos eso? Al controlar nuestros deseos, al someternos a la palabra de Dios. Entonces aquí en 1 Corintios 10, 7 al 10, estamos viendo 4 pecados causados por no controlar un deseo por lo malo. En primer lugar, la idolatría, versículo 7. Observen el segundo, versículo 8, la fornicación. La fornicación. Dice aquí, 1 Corintios 10, 8, ni forniquemos. La palabra forniquemos, como ya lo hemos visto varias veces en 1 Corintios, se refiere a inmoralidad sexual, a tener relaciones sexuales, a cualquier tipo de actividad sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, observen de nuevo el texto. Versículo 8 dice, ni forniquemos, esto es, ni cometamos inmoralidad sexual, ni tengamos actividad sexual con alguien que no sea nuestro cónyuge del sexo opuesto. Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. ¿Dónde vemos eso? Números 25, 1 al 9. Ahora aquí debemos hacer una aclaración. En Números 25, 9 dice que murieron 24,000. Y aquí en 1 Corintios 18 dice que murieron 23,000. ¿Por qué la diferencia? La verdad, no sabemos. A esto se le conoce como el caso de los 1,000 faltantes. Nos puede sonar simpática la frase, el caso de los 1,000 faltantes, como así como el misterio de los 1,000 que se perdieron. Pero así se conoce, en términos de interpretación, el caso de los 1,000 faltantes. ¿Por qué la discrepancia? Se han ofrecido varias alternativas, pero realmente no sabemos por qué Pablo dio un número diferente al del texto en Números. Pero, para que estés tranquilo, eso no afecta el punto que está explicando y tampoco muestra un error en la escritura. Así quiso el Espíritu Santo que lo escribiera Pablo, porque recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3:16.
Entonces, ¿cómo en el contexto de Primera de Corintios 10 evitas la fornicación a la que apunta el versículo 8? De nuevo, al controlar tu deseo por lo malo, al controlar tu deseo por fornicar. ¿Cómo? 1 Corintios 9:27, al golpear tu cuerpo y ponerlo en servidumbre, al tomar medidas drásticas, a hacer lo que tengas que hacer, aunque sea algo desagradable, para alejarte de la tentación a fornicar. Qué práctica y útil es la palabra de Dios, ¿no es cierto? De nuevo, esto implica que te sometes al control del Espíritu al someterte a la palabra de Dios. Entonces, aquí en 1 Corintios 10, 7 al 10, Pablo nos da 4 ejemplos de pecados causados por no controlar un deseo por lo mal. En primer lugar, la idolatría, versículo 7. En segundo lugar, la fornicación, versículo 8. En tercer lugar, versículo 9, el tentar a Dios. Otro pecado es el tentar a Dios. Observen el versículo 9. Ni tentemos al Señor. En los mejores manuscritos, ni tentemos a Cristo. Continúa el versículo 9. Como también algunos de ellos, refiriéndose a los israelitas, le tentaron y perecieron por las serpientes. Esto pasó en Números 21, versículos 5 y 6. Ahora, ¿qué significa tentar a Dios? Cuando dice Pablo aquí en el versículo 9, ni tentemos al Señor, ¿a qué se refiere? Como lo dice un diccionario griego, tentar a Dios significa, escucha, ponerle una prueba a Dios para ver si Dios realmente puede hacer algo. Tentar a Dios significa ponerle una prueba a Dios para ver si Dios realmente puede hacer algo. Por ejemplo, Dios dice que juzga el pecado y una persona que lo tienta peca con la intención de ver si Dios realmente lo juzga por su pecado. Dios, tú dices que juzgas la idolatría, la fornicación, voy a cometer idolatría, voy a fornicar a ver si es cierto que juzgas. Eso es un pecado. Entonces, aquí en 1 Corintios 10, 9, Pablo dijo, no tentemos al Señor, como lo hicieron algunos israelitas en Números, y Dios los mató usando a serpientes. Aparentemente lo tentaron al quejarse y ver si realmente los juzgaba. En otras palabras, como cristiano, tú pecas al poner a prueba a Dios para ver si realmente puede hacer lo que dice en su palabra que puede hacer. No debes tentar a Dios. No debes poner a prueba a Dios. Es un pecado que muestra incredulidad, que muestra soberbia, que cuestiona a Dios, que desafía a Dios. ¿Cómo evitamos este pecado de tentar a Dios? De nuevo, el pasaje nos da la respuesta. Evitas tentar a Dios, 1 Corintios 9:27, al controlar tus deseos, al controlar tu deseo por lo malo, al controlar tu deseo por mostrar incredulidad, por mostrar soberbia en contra de Dios. Evitas tentar a Dios al someter tu cuerpo, al golpear tu cuerpo y ponerlo en servidumbre, 1 Corintios 9:27, al controlarte, al tomar las medidas necesarias para controlar tu deseo por lo malo, aun si esas medidas puedan ser desagradables. Y de nuevo esto únicamente como cristiano, únicamente por el poder del Espíritu Santo. Recuerda, esta no es para cualquier persona, cualquier incrédulo, simplemente se controla y ya hay algún tipo de medida ahí tipo monje. No, esto es únicamente para cristianos, porque solo un cristiano puede controlarse como agrada a Dios para su gloria, como lo indica este texto, ya que es solo posible a través del poder del Espíritu Santo al obedecer su palabra. Recuerda, Pablo lo dijo en Gálatas 5:16, lo mencionamos hace un momento. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, solo sometiéndote al control del Espíritu Santo al obedecer su palabra, conforme la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, conforme tu mente es ocupada por la palabra de Dios, es que el Espíritu Santo te controla para que puedas entonces evitar
No solo estos pecados, sino cualquier pecado. Entonces, aquí en el versículo 10 llegamos al cuarto pecado que presenta Pablo. Recuerden que aquí estamos viendo en los versículos 7 al 10 de 1 Corintios 10, 4 ejemplos de pecados causados por no controlar un deseo por lo malo. Idolatría en el versículo 7, fornicación en el 8, el tentar a Dios en el 9 y finalmente en cuarto lugar, la murmuración, versículo 10. La murmuración. Observen el versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿A qué texto se refirió Pablo aquí? Realmente no estamos seguros. Pero en las referencias al Antiguo Testamento que hemos visto a lo largo de 1 Corintios 10, vemos que Israel se quejó varias veces contra Dios. Observen de nuevo el versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Observen, es aterrador ahí el final del versículo 10. Perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor aquí? Dios. Dios es el destructor. En el versículo 10, Dios mandó que no murmuremos para que no nos mate como a los israelitas. Esto es serio. ¿Qué significa murmurar? Quejarte. Esto es serio. Esto nos da una idea de lo mucho que Dios odia la queja. Y por cierto, también en el versículo 9, cuando dicen y tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, y en el versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, vemos muerte, muerte. Esto es algo serio. En el versículo 7 también murieron, lo vamos a explicar en un momento, lo vemos ahí en el contexto de Éxodo 32. Pero escucha esto, la queja es algo tan serio para Dios, versículo 10, que algunos de ellos murmuraron y Dios los mató. Observen algo que ya mencionamos de manera general, pero expliquémoslo de manera específica. Estos 4 pecados que vemos en los versículos 7 al 10, la idolatría, la fornicación, el tentar a Dios y la murmuración, en los pasajes en el Antiguo Testamento en donde se mencionan estos pecados, estos incidentes en los que Israel cometió estos pecados, en esos pasajes, escucha esto, Dios juzgó con la muerte a los israelitas que cometieron estos pecados. Esto nos debe dar miedo. Esto debe infundirnos un miedo santo, saludable, para motivarnos a no cometer estos pecados, porque Dios te puede matar si los cometes. Si eres salvo, no pierdes la vida eterna que Dios te ha dado, pero Dios puede disciplinarte al punto de quitarte la vida física, como lo veremos en el siguiente capítulo, en el capítulo 11, si el Señor quiere. De nuevo, ¿cómo evitas la idolatría del versículo 7, la fornicación del 8, el tentar a Dios del 9 y la queja del 10? Controlándote, controlando el uso de tu libertad en Cristo, golpeando tu cuerpo y poniéndolo en servidumbre, 1 Corintios 9:27, tomando las medidas que sean necesarias, incluso si son desagradables, para que no satisfagas tu deseo por pecar. Observen el versículo 11. Y estas cosas, ¿qué cosas? Lo que acabamos de ver en los versículos 1 al 10. Y estas cosas, versículo 11, les acontecieron, estos les pasaron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos, quiere decir, para instruirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿A qué se refiere esa frase, fines de los siglos? Se refiere
a ese periodo de tiempo en la historia que comenzó en la primera venida de Cristo, como lo vemos en Hebreos 1:1 y 2. Nosotros vivimos en los fines de los siglos, estamos en los últimos tiempos. Pablo y los Corintios ya estaban en esa época, porque recuerden que esa época comenzó desde que Cristo vino la primera vez hace unos 2000 años atrás. Entonces, la idea del versículo 11 es esta. Los acontecimientos históricos de los versículos 1 al 10, todo eso que vivieron los israelitas, fueron escritos para advertirnos con el propósito de que no hagamos lo que ellos hicieron. El hecho de que los israelitas pecaron y fueron juzgados en estas áreas y que esto fue escrito para instruirnos, muestra, escucha, que somos iguales a los israelitas en nuestras tentaciones y en nuestros pecados. ¡Qué verdad tan importante! Podemos leer el Antiguo Testamento y ver estos pecados que cometieron los israelitas y nuestra tendencia pecaminosa podría llegar a ser, pero ¿cómo es posible? Yo nunca habría hecho eso si hubiera sido ellos. Advertencia. Esto nos lleva al versículo 2. Y recuerda que aquí en 1 Corintios 10, 1 al 22, vemos 4 elementos de la advertencia que te instruyen. Ya vimos los personajes en los versículos 1 al 5. Ya vimos los ejemplos en los versículos 6 al 11. Y ahora veamos en tercer lugar los principios. Los principios de la advertencia en los versículos 12 al 13. Y aquí, hermanos, llegamos a la conclusión de este hermoso pasaje. Una conclusión sumamente importante y útil. Observa un principio clave en el versículo 12. Primera de Corintios 10, 12. Aquí llegamos a dos de los versículos mejor conocidos, probablemente de los más memorizados de Primera de Corintios, pero observen su significado correcto en su contexto. Primera de Corintios 10, 12. Así que, ¿qué significa esa frase? A la luz de los versículos 1 al 11, en otras palabras, debido a que lo que vivieron los israelitas fue escrito para advertirnos que no hiciéramos lo que ellos hicieron, versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, el que piensa que es espiritualmente fuerte, como para disfrutar de su libertad en Cristo y no preocuparse por pecar como los israelitas, tenga cuidado para que no peque. El que piensa que es muy fuerte, como para codiciar cosas malas y cometer idolatría, fornicación, tentar a Dios o murmurar, está en una situación sumamente peligrosa. Pensar que eres espiritualmente fuerte es un peligro que te puede llevar a pecar. Esta es la idea del versículo 12. Primera de Corintios 10, 12 nos presenta una advertencia, escucha, a no ser soberbios y terminar pecando. Esto es serio. Cuando tú ves estos ejemplos de los israelitas de nuevo y dices, no, yo soy mejor que ellos, yo nunca habría deseado esas cosas, yo si hubiera estado en su situación jamás habría cometido idolatría ni fornicación, ni habría tentado a Dios, ni habría murmurado. Eso refleja en ti soberbia. Eso refleja que no estás consciente de lo serio que es el pecado en tu vida. Eso demuestra una arrogancia en ti. Pensar que eres espiritualmente más fuerte de lo que en realidad eres. Y por lo tanto estás en una situación sumamente peligrosa. Cuando vemos a alguien pecar en la iglesia y llegamos a pensar, no, yo nunca habría hecho eso. O incluso en el mundo. Cuando vemos a un incrédulo pecar de tal o cual manera y decir, qué bárbaro, yo jamás habría hecho eso. ¿Reflejas esta actitud soberbia? ¿Piensas que eres tan fuerte espiritualmente que tú no caerías en esa tentación? Eso muestra arrogancia. Eso muestra que no entiendes
¿Cuánto pecado hay en ti aún como cristiano en la actualidad? Esa actitud refleja que no entiendes que el pecado todavía reside en ti y que todavía tienes el potencial de cometer los pecados más terribles que alguien puede concebir. ¿Por qué? Porque como los israelitas, como lo acabamos de mencionar ahí en el versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. De nuevo, el hecho de que el Espíritu Santo tome los pecados de los israelitas para instruirnos a nosotros muestra que somos iguales a ellos. Esa es la implicación. Y es una realidad, lo vemos reiterado en otras partes de las Escrituras. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos somos igual de pecadores, igual de necesitados de Cristo. Y una vez que el Señor nos salva, aún cuando estemos en diferentes niveles de crecimiento espiritual, de conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que reconocer que todos tenemos el mismo potencial de ceder a la tentación y caer en ciertos pecados. Esto es lo que refleja Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, pero cuidado, al final del 1 dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, si tú estuvieras en la misma situación que ese incrédulo del que dices, yo jamás habría hecho ese pecado que cometió, si tú fueras ese mismo incrédulo, si toda la situación fuera igual para ti que para él, que fueras un incrédulo igual que él, y estuvieras expuesto a lo mismo que él, habiendo tenido el mismo trasfondo, misma situación que él, pecarías igual que él porque eres un ser humano igual que él, igual de pecador. E incluso como cristiano, tú ves un hermano que peca, un hermano que cae en cierto pecado, no te atrevas a pensar que tú jamás caerías en eso. A lo mejor no es un pecado que te asedie, ese pecado en particular, no es un pecado en el que fácilmente te ves tentado a cometer, pero si todo fuera igual en tu situación como lo es en la del hermano, mismo trasfondo, mismos hábitos pecaminosos de los que está saliendo, mismos factores que han contribuido a que el hermano esté en esa situación por diseño soberano de Dios, sin justificar su pecado, sin culpar a Dios por nada. Si todo fuera igual, enfrentarías la misma tentación que el hermano y pecarías igual que él. A eso apunta Pablo cuando dice Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, cuidado con la soberbia. Esa es la advertencia del versículo 12. Si piensas que eres espiritualmente fuerte y no estás consciente de tu debilidad, estás en una situación de peligro que te puede llevar a pecar. Esta es la actitud de Pedro, recuerdan, cuando el Señor les dijo, ¿saben qué? Me van a dejar todos. Y Pablo dijo, Señor, yo no. Yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Esa es la actitud. El Señor dijo, me vas a negar antes que el gallo cante. Tenemos que tener cuidado. Versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando ves a alguien pecar, debes ponerte a temblar. Esa es la actitud. Debes recordar que si no fuera por la gracia de Dios que te fortalece y te sostiene, estarías igual o peor que esa persona. Esa es la actitud que refleja la oración de los discípulos. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la actitud reflejada en Mateo cuando el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Cuando alguien peca, nada de que estoy firme, cuidado. Alguien peca, alguien cae a tu lado, alguien cae a tu otro lado, ponte a temblar. Ponte a temblar, esa es la actitud correcta. Señor, tú sabes que en mí no mora el bien, Romanos 7, no hay nada bueno en mí. Si no fuera por tu gracia, yo estaría en la misma situación. Guárdame, Señor. Guárdanos. Ten misericordia. Tú sabes, Señor, cuánto deseo pecaminoso hay en mí, lo fácil que es para mí pecar. Guárdame, no nos metas en tentación. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Entonces, aquí en 1 Corintios 10:12 encontramos una advertencia sumamente útil.
Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pensar que eres espiritualmente fuerte es un peligro que te puede llevar a pecar. Y aquí en el versículo 12 vemos una advertencia a no ser soberbios y terminar pecando. Y en el versículo 13, observen cómo Dios nos anima y nos vuelve a advertir. ¿Cómo encaja el 13 con el 12? Escucha, alguien podrá decir, hombre, la lucha contra mis deseos es intensa. Soy tentado de manera tan fácil a tener deseos malos y actuar como los israelitas y cometer idolatría, fornicar, tentar a Dios y murmurar. Yo no sé si llegue un punto, podrías pensar, en el que no voy a soportar la tentación. Yo no sé si llegue un punto en el que la tentación sea tan fuerte que no voy a poder controlar mis deseos y voy a pecar como Israel. Y aquí viene el versículo 13. Y aquí dice, Dios siempre limitará la fuerza de la tentación para que puedas resistirla y le obedezcas. De nuevo, el versículo 13 afirma que Dios siempre limitará la fuerza de la tentación para que puedas resistir la tentación y obedezcas a Dios. Pero esto también significa que cuando pecas, la culpa siempre la tienes tú. Qué verdades tan importantes. Obsérvenlas a detalle. Y con esto terminamos. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido. La idea aquí del griego es no los ha tomado, no los ha poseído. Es un perfecto en el griego. ¿Qué significa eso? Que en el pasado los tomó y el énfasis está en sus efectos. No los ha tomado en el pasado y están sintiendo sus efectos en el presente. No los ha poseído en el pasado y están sintiendo sus efectos en la actualidad. No los ha poseído, ¿qué? Versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esto es, ninguna tentación que no sea común a todo ser humano, es la idea. En otras palabras, no es que tu tentación es diferente al del resto de los seres humanos, aunque en ocasiones puedas sentirlo así por la fuerza de la tentación. No, esto es de ánimo. No os ha sobrevenido, versículo 13, ninguna tentación que no sea humana. No, todos enfrentamos tentaciones semejantes como seres humanos. Pero, versículo 13, fiel es Dios, que nos dejará, en el griego, que no permitirá que sean tentados más de lo que poder resistir. Esa frase, más de lo que poder resistir, se puede traducir, escuchen, me encanta esto, más allá de su capacidad. Entonces el 13 dice, fiel es Dios que no va a permitir que sean tentados más allá de su capacidad, sino que al final del 13 dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, para que podáis, en el griego, soportar bajo la dificultad, para que podáis someterse a la dificultad. Este versículo es hermoso. Como lo dijo ese Louis Johnson, un predicador hace años atrás. El versículo 13 nos presenta una promesa sumamente alentadora. Una promesa, escucha, de que Dios siempre proveerá lo necesario para que lo obedezcamos. Aquí vemos, como lo dijo también ese Louis Johnson, providencia protectora, preventiva y proveedora. Hermoso. Aquí vemos providencia protectora, preventiva y proveedora. Entonces, escucha, debido a que Dios nunca te dejará ser tentado más de lo que puedes soportar, si pecas, es porque tú quisiste pecar, no porque la tentación fue demasiado fuerte y te venció. En otras palabras, cuando pecas, nunca eres una víctima. Siempre eres responsable. Qué verdad tan importante. Observen también
que la fidelidad de Dios garantiza que nunca seremos tentados más allá de nuestra capacidad, sino que Dios siempre proveerá la salida de la tentación para evitar pecar. Y escuche esto, ¿cuál es la salida para que evitemos ceder a la tentación y no pequemos? El versículo 14 lo dice, obsérvenlo. 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Cuál es la salida de la tentación para evitar el pecado? Huir. Ahí lo dice el texto, aunque lo veremos si el Señor quiere en nuestro próximo estudio. El versículo 14 liga el versículo 13 al 14. Véanlo en su Biblia. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La salida, escucha esto, de la tentación para evitar el pecado es, versículo 14, huid. ¿Qué significa esto? La salida de la tentación es alejarte de la tentación lo más rápido posible. Qué práctico y útil, ¿no es cierto? En cuanto seas tentado, debes dar la media vuelta y salir corriendo. Y versículo 13. Dios siempre te provee la salida para que salgas corriendo. ¡Qué ánimo! Pensemos en los ejemplos de los israelitas aquí en 1 Corintios 10. ¿Estás siendo tentado a la idolatría? ¿Estás siendo tentado a vivir para tu cuerpo o el dinero o el trabajo antes que Dios? Entonces, huye. ¿Cómo? A lo mejor necesitas dejar de ir tanto al centro comercial. No que ahorita sea un problema con la crisis sanitaria, claro, porque están cerrados los centros comerciales, pero a lo mejor necesitas dejar de estar viendo en la internet cosas que te tientan a pecar de idólatra. Y necesitas dejar de estar viendo y analizando esos anuncios, esos aparadores, aunque sean fotos, que alimentan tu deseo por vivir para lo material y que alimentan tu deseo por vivir para tu apariencia y tu cuerpo. ¿Estás siendo tentado a fornicar? Entonces huye. ¿Cómo? Deja de estar con ciertas personas. Deja de estar escuchando ciertas canciones, de estar viendo ciertas imágenes, de estar teniendo ciertas pláticas que alimentan tu deseo por fornicar. ¿Estás siendo tentado a tentar a Dios? Entonces huye. ¿Cómo? Deja de estar leyendo libros que te motivan a cuestionar a Dios. Deja de estar escuchando a personas que te motivan a dudar de Dios. ¿Estás siendo tentado a murmurar? Entonces, huye. ¿Estás siendo tentado a quejarte? Huye. ¿Cómo? Deja de estar comparándote con otros, quizás en Facebook o Instagram, o quizás necesitas dejar de ver redes sociales. El punto es este. La salida que Dios siempre te da para evitar la tentación es huyendo de la tentación. Dios siempre controla la fuerza de la tentación que enfrentas para que tengas suficiente margen para huir. Dios mantiene controlada la intensidad de la tentación que enfrentas para que tengas la manera de huir de la tentación y así no peques. Y claro, que esto implica, como lo hemos estado explicando a lo largo de nuestro estudio, que controlas tus deseos al someternos a las Escrituras. Oremos para terminar. Padre, qué texto tan útil, qué bendición, qué útil para nuestra lucha diaria contra el pecado. Que no seamos como los israelitas que cedieron a sus deseos malos, sino que controlemos nuestros deseos por el poder de tu Espíritu a través de obedecer tu palabra. Gracias por esta promesa tan alentadora. Gracias por esta advertencia tan seria.
que no tengamos una actitud soberbia de pensar que nosotros no vamos a pecar como otros. No, somos igual de pecadores que cualquier otro ser humano. Que estemos conscientes de nuestra gran propensidad a pecar y también que estemos alentados por recordar tu poder al refrenar la tentación y siempre proveer la manera en la que podemos huir de ella para no pecar. Te damos la gloria y te agradecemos por tu palabra hermosa a través del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos amados.